Qué bueno que está con nosotros nuevamente en Café de Altura. Hoy tenemos una conversación con Mauricio Limón y vamos a hablar sobre los grandes retos de la gestión ambiental en nuestro país. La gestión ambiental es, en sentido amplio, el conjunto de criterios, instrumentos y prácticas para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Una parte importante de ella recae en las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. En México, en el ámbito federal, la gestión ambiental corresponde diseñarla y ejercerla principalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus órganos descentralizados y desconcentrados. En la estructura institucional vigente existe una subsecretaría de gestión para la protección ambiental responsable de llevar a cabo la regulación directa mediante instrumentos como la evaluación de impacto y riesgo ambiental, así como las autorizaciones, permisos y licencias relacionadas con emisiones a la atmósfera, materiales y actividades riesgosas, vida silvestre, zonas costeras, bosques y suelos. Pero ¿qué problemáticas enfrenta la gestión ambiental en México? ¿Qué tan adecuada es nuestra capacidad institucional para garantizar el cuidado de nuestros recursos naturales y nuestro entorno natural? Nuestro invitado de hoy es Mauricio Limón Aguirre, abogado, doctor en Derecho, con una larga experiencia como funcionario público, donde destacan su paso como secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, como subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, como coordinador general jurídico de la Semarnat y finalmente como subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental en la propia Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahora es consultor ambiental en un despacho que dirige él. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Gracias, Carlos, por la invitación. ¿Cuáles son los grandes retos que enfrenta esto que denominamos de manera genérica la gestión ambiental en el caso de México? Bueno, yo te mencionaría 6 grandes retos. El primero y para mí más importante es acercar la función pública al ciudadano. La distancia entre la autoridad y el ciudadano cada vez es mayor. Acercar al ciudadano. Segundo, el uso de tecnologías de la información. No puede ser que todavía sigamos con temas de papeles. Sistemas de información geográfica y cosas de ese tipo. Internet, trámites en línea, etc. Ajá. ¿La tercera? La tercera es la integralidad de trámites y servicios. Esto tiene que ver fundamentalmente con ver el proyecto desde la óptica del ciudadano. Un proyecto, cuando entra a la Semarnat, es partido como en tantos trámites se requieran. Y eso genera costos, eso genera conflictos con el propio promovente porque tú lo estás viendo desde el punto de vista del trámite y el promovente lo está viendo desde el punto de vista del proyecto. Integralidad, entonces. Exacto. El cuarto es legalidad, criterios compartidos, justicia ambiental. Esto pasa por la médula de la propia Secretaría y la Subsecretaría. Es muy común que en el cambio de funcionarios se interprete la ley de manera diferente, que entre una dirección y otra se interprete de manera diferente, que entre una delegación y otra se interprete, todos interpretan como quieren, con obviamente en perjuicio del ciudadano, teniendo la misma ley. Y luego dicen que el cambio es la ley, cuando el cambio pasa por el funcionario. Legalidad, esa era la cuarta. Exacto. Participación ciudadana libre e informada. Este es un gran reto. Y finalmente el reto del rediseño institucional de la Secretaría, porque de otra forma, tal y como está rediseñado la Secretaría como cabeza de sector y todos los organismos, cada vez más hay el reto de la dispersión, el reto de la distancia respecto de los proyectos. Sobre esto último, creo que podemos profundizar la institución, la estructura institucional actual, que es una estructura que fue de alguna manera modificada, particularmente en 2001. Tú estuviste a cargo de una de las subsecretarías de esa estructura de Semarnat, la que tiene que ver fundamentalmente con los instrumentos de regulación directa.
¿en dónde están los problemas más importantes? O sea, ¿dónde la estructura institucional se vuelve problemática? En todos lados. Es una secretaría que fue diseñada más en términos políticos. Me refiero a partir del año 2001, que en términos de atención al ciudadano. ¿Y qué consecuencias trae eso? Pues, repito, una cada vez mayor distancia respecto de la ciudadanía, un mayor costo a los ciudadanos, una poca eficacia en la resolución de los conflictos, una distancia también muy grande para ver con anticipación y resolver los conflictos socioambientales, conflictos al interior de la propia Secretaría por empalme en ciertas atribuciones o lagunas en ciertas atribuciones, por ejemplo, en materia de vida silvestre. En materia de vida silvestre, el programa de atención a especies prioritarias está en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que no fue diseñada para eso. El programa de fomento de UMAS está en la Subsecretaría de Gestión y el Corredor Biológico Mesoamericano, que atiende especies protegidas y especies de vida silvestre, está en la CONAVIO. Un detalle que en la práctica hace que los recursos sean poco eficaces, sean pocos, se hayan dispersado y no haya una atención adecuada a las especies protegidas. Con relación a la industria, por ejemplo, ¿observas ese mismo problema? Por supuesto. Por ejemplo, en el diseño de normas oficiales mexicanas. Como está en la Subsecretaría de Planeación, las normas oficiales mexicanas que se trabajan ahí no pueden hacerlo sin la materia prima que le va a aportar la Subsecretaría de Gestión. ¿Cuántos años tardamos en modificar unas normas, por ejemplo, en materia de calidad del aire? ¿Por qué? Porque desde la Subsecretaría de Planeación no tienen... Hay una Subsecretaría de Normatividad, ¿no? Exactamente, de Fomento y Normatividad, perdón, es la que hace las normas. Sí. Esta Subsecretaría de Fomento y Normatividad no tiene los insumos, los tiene que pedir. Y ya desde que los empiezas a pedir, pues tardas y dependes de las personas que te van a aportar. Ahora, en términos de la vinculación con otros órdenes de gobierno, esencialmente lo que ha pasado, y creo que no solo en materia ambiental en este país, es que cuando opera un cierto modelo a nivel federal, más o menos va siguiendo ese modelo los estados y a veces los municipios. ¿Qué implica eso y cómo ves tú el problema, o la situación, no necesariamente el problema, de centralización y de convergencia entre los distintos órdenes de gobierno en materia ambiental? Estoy hablando del gobierno federal, el gobierno de los estados y las atribuciones que son de los municipios. Este es un tema sumamente importante que se ha debatido en derecho ambiental desde hace muchos años y tiene que ver con el concepto de federalismo desde la Constitución, en donde se habla de un federalismo dual, es decir, aquello que es del Estado no es de la Federación. Y por lo tanto se pone una especie de barrera, de muro, en la atención de las necesidades. Si es del municipio, perfecto. Si es del Estado, perfecto. Si es de la Federación, perfecto. Y no nos empatemos ni busquemos cómo quedarnos con la atribución del otro. En cuanto eso sucede, de inmediato hay controversia constitucional. Cuando en materia ambiental lo natural es la cooperación. Y esto presenta un reto desde el punto de vista legal e institucional muy fuerte, que es lo que algún amigo mío le llamaba el federalismo cooperativo. Es decir, si bien sobre la base de la distribución de competencias a los 3 niveles de gobierno, no puede dejarse de lado que la acción local es fundamental para el cambio de las realidades, pero que esa acción local tiene que estar inspirada desde un pensamiento global. Es lo que dicen, actuar localmente y pensar globalmente. ¿Lo ves tú como un problema de competencias formalmente, jurídicamente establecidos o más bien de carácter práctico? De los dos. Desde el punto de vista de las leyes, hay una tendencia a un centralismo exagerado. Tú ves, por ejemplo, en materia forestal o en materia de vida silvestre, no tiene prácticamente ninguna atribución el municipio. Tendríamos entonces que estar descentralizando todavía más funciones de las que tenemos. Que ya se pueden, lo que pasa es que prácticamente no se ha descentralizado nada. Y más bien ha habido un deseo del gobierno federal de atracción con pretextos
de que los gobiernos locales no tienen capacidad. Y en tanto que no tienen capacidad, no les puedo descentralizar. Pero el único que puede decir... hay entonces presupuesto para ellos. Y los hubo durante mucho tiempo, hubo un programa de desarrollo institucional ambiental para estados y municipios, pero quien dice que tiene la capacidad es el propio gobierno federal. Entonces, para el gobierno federal nunca vas a tener la capacidad. Y por lo tanto nunca te van a transmitir. Déjame hacer una pausa, tenemos que ir a un corte y volvemos a ver si podemos comentar específicamente sobre problemas vinculados con algunos de los instrumentos de gestión ambiental que tenemos en el país. No se vaya, esto es Café de Altura. Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Mauricio Limón sobre la gestión ambiental en nuestro país. Y platicábamos, Mauricio, con respecto al tema de las competencias entre los distintos órdenes de gobierno y lo que implica en términos de descentralización. Hay otro tema que creo que es muy frecuente y que no me gustaría que dejáramos de mencionar cuando hablamos de gestión ambiental, que es la relación con el crecimiento y con la competitividad. ¿Tú con qué frase te quedas? ¿Con una idea de una gestión ambiental que no obstaculice el crecimiento o con un crecimiento que respete las características, los límites ambientales? Mira, uno de los problemas que no solo suceden en México, sino en muchos países, es de que la Secretaría no asume su propia responsabilidad. Es frecuente. Gobierno federal, Semarnat. Gobierno federal, Semarnat. ¿Por qué? Si tú hablas, por ejemplo, con el secretario de Turismo o la secretaria de Turismo, te va a decir, ¿cuál es tu misión? Fomentar el turismo. Con el secretario de Agricultura, Ganadería, ¿cuál es tu misión? Pues fomentar la agricultura y la ganadería. Y así con todas. Cuando hablas con la Secretaría de Medio Ambiente, ¿cuál es tu misión? Bueno, tratar de buscar la manera en cómo el medio ambiente no sea un obstáculo al desarrollo. Entonces, se asume de entrada una posición de inferioridad. Sí. Esa posición de inferioridad mental se vuelve una posición de inferioridad política. Y eso se vuelve a la hora de enfrentar el problema en una lucha de fuerzas, en la que a veces sale perdiendo el medio ambiente, o si sale perdiendo el desarrollo económico, es porque hubo una actitud de fuerza. Y en el fondo son la misma cosa, ¿no? O sea, desarrollo sin protección ambiental hoy en día da trabajo entenderlo. Es decir, se ponen en una situación de confrontación en donde va a perder uno. Y ya cuando pierde uno, pierden todos. Se trata de asumir la propia responsabilidad. Y esa responsabilidad de cuidado y conservación del medio ambiente tiene que ser, y puede ser, y lo ha sido en muchos ejemplos, ¿sí?, como un factor de valor agregado a la competitividad. Desarrollo ambiental o desarrollo económico o competitividad versus desempeño ambiental, en muchos países eso ya lo resolvieron. En México no lo resolvemos. Seguimos poniendo competitividad versus desempeño ambiental como un obstáculo, ¿no? Y por lo tanto es un obstáculo, por lo tanto es un costo y por lo tanto hay que tratar de ir lo menos que se pueda a Semarnat, y cuando voy a Semarnat que sea rápido, que sea barato, y trato de ejercer fuerza con las autoridades superiores para que me den mi permiso y me lo den rápido y bien. Esta situación de confrontación entre competitividad versus desempeño ambiental, en los países de primer mundo ya lo resolvieron desde hace muchos años. Y si tú ves en un cuadrante dónde están los países que tienen el más alto nivel de competitividad y el más alto nivel de desempeño ambiental, y son los mismos. Son los mismos, claro. De tal manera que eso es lo que hay que cambiar en México. Y por eso estos retos que yo planteaba van encaminados en el fondo a eso. Van encaminados, si tú tienes integralidad de trámites como lo han hecho los países de primer mundo, tienes un rediseño institucional que te cambie toda esta estructura ambiental, si tienes una actitud de servicio fundamentalmente, si tienes el uso de tecnologías de la información, capacitación, legalidad, participación ciudadana, con inteligencia, pues entonces vas a poder conjuntar un modelo, desde mi punto de vista, fracasado de nacimiento. Para esto es la SEA, que es la Agencia de
de seguridad industrial y protección del medio ambiente en materia de hidrocarburos, que conocemos, está naciendo apenas. Que está naciendo, pero ya nació mal. Y yo creo que nació mal. Ya sí. Nació mal. Es un ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque va a tener los problemas ya institucionales con los cuales ha nacido, esto los va a cargar por durante mucho tiempo. En todos estos países desarrollados, por ejemplo, no se le ha dado el tema de inspección y vigilancia a las mismas autoridades. Esto, por ejemplo, esto va a ser un problema. Van a tener disparidad de criterios e interpretación para el mismo proyecto. Claro, y al final que va a privar se va a volver una cuestión de litigio, ¿no? Ojalá que sea un problema de litigio, porque el problema en México es que los asuntos no llegan a los tribunales. Y no llegan a los tribunales porque, en mi experiencia, los clientes no quieren pelearse con la autoridad. ¿Por qué no quieren pelearse con la autoridad? Desde el punto de vista legal, por supuesto. Porque la posición de la autoridad es caprichosa. Y entonces tienen miedo de que la hagan más larga, de que te la nieguen, de que vas a ir a un tribunal donde vas a tardar 2, 3, 4, 5 años y mientras tu proyecto parado. Entonces, esa posición de debilidad en materia de justicia ambiental hace que la autoridad se vuelva, digamos, muy prepotente frente a los que no pueden ser prepotentes y muy agachacabezas frente a los prepotentes que sí se ponen por encima de la autoridad. Ahora, ¿cómo resolver, por ejemplo, el caso de Dragon Mart, que se volvió emblemático, un intento de un megaproyecto, digamos, de inversión con características económicas, que luego, por cierto, también se volvió también un, digamos, objeto de la discordia desde el punto de vista comercial? En un cierto momento lo suspende la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dice no tiene las características que garanticen que no hay impacto al medio ambiente, pero mientras tanto había ya un daño hecho. ¿Cómo hacer para que este tipo de cosas, estoy hablando de los grandes proyectos y pasa también con los chiquitos y pasa mucho, por ejemplo, en zona costera, en digamos, zonas muy interesantes desde un punto de vista turístico, que las manifestaciones de impacto ambiental no juegan esa función que tendrían que estar jugando, o la juegan a medias o la juegan tarde? ¿Cómo resolvemos este problema? No tiene que ver con el instrumento de política ambiental, tiene que ver con que el que juega tarde, juega a medias es el funcionario. En el caso de Dragon Mart, a final de cuentas intervino Profepa porque un juez lo ordenó. Un juez, o sea, ya tuvo que ir y volver. Tuvo que ir y eso pasó mucho tiempo. Cuando ya había denuncia popular sobre el caso y habían ido Profepa y había dicho que no es forestal. Cosa bastante extraña. Y luego, por órdenes de juez, terminó yendo y con bombo y platillo dijeron que la habían clausurado. Pero había sido a reacción de un juez. ¿Cómo minimizas ese tipo de riesgos para no estar a expensas de un funcionario incapaz o eventualmente corrupto? Con observatorios ciudadanos y participación ciudadana y transparencia. Por ejemplo, en España, el Observatorio Ciudadano de Zona Federal Marítimo Terrestre es tan fuerte que ha cambiado leyes, que ha metido a funcionarios a la cárcel, porque ha habido historias de terror en materia de zona federal y de playas en España. Por eso uno de los retos es la participación ciudadana libre e informada, porque es muy fácil acallar a las comunidades. La tentación por acallar a las ONGs a base de dinero es muy fuerte. Incluso las ONGs, claro. Claro. Y hay ONGs que se dejan, hay ONGs que no, por supuesto, ¿sí? Pero eso es muy tentador. Como hay funcionarios, también creo que hay que decirlo, y Semarnat, por ejemplo, tiene una gran cantidad de funcionarios honestos, comprometidos y capaces, pero también hay lo otro, ¿no? Claro. Pues, son diseños que al final de cuentas hay personas, ¿no? Y la tentación a la corrupción es la que hay que ir reduciendo. Y no se puede dejar solo en la cualidad moral de los funcionarios, lo cual es, por supuesto, es elemental, sino generar los instrumentos que vayan reduciendo el riesgo. Y uno de esos son tecnologías de la información, porque si tú haces un trámite en línea, ese trámite va a estar estandarizado y va a ser igual que lo resuelva un delegado que lo resuelva en oficinas centrales. Por ejemplo, ¿desde cuándo hemos luchado por una manifestación de impacto ambiental en línea? ¿Qué está deteniendo ese tipo de mecanismos? Pues la firma electrónica, que ya llevan 4 años tratando de resolver un problema de firma electrónica.
Pero, por ejemplo, ese trámite, si tú ya sacas la manifestación de impacto ambiental en línea, entonces simplemente el formato, el diseño, la manera de trabajar, esa misma mía va a ser igual para oficinas centrales que para cualquier delegación. Ya eso te empieza a estandarizar, porque las formas en cómo van a trabajar los consultores va a ser, por lo menos, muy parecida. Por ejemplo, los certificados fitosanitarios ya están en línea y a pesar de que se ha detectado casos de corrupción de promotores, el sistema los ha detectado y eso es bueno. Claro. Entonces, los certificados fitosanitarios que ya tienen muchos años trabajándose y que están en línea, precisamente han permitido abatir considerablemente el tema de la corrupción, porque el sistema está implementado de tal manera que en caso de que se dé, sea fácil detectarlo. Y así hay otros trámites en materia forestal. Desgraciadamente, el más taquillero desde el punto de vista político, que es el cambio de uso de suelo forestal, no lo está desde el punto de vista de trámite en línea, como los otros trámites que sí tiene, y es un dolor de cabeza. Es muy frecuente que te nieguen y cada vez le inventan más pretextos para negar un trámite de cambio de uso de suelo forestal. Que por otro lado, pues es claramente un área vulnerable desde un punto de vista y a veces ambiental. con razón y a veces sin razón. El problema es de que es tanto que ya la animadversión es generalizada. Así es. Entonces yo creo que este trámite en línea te va reduciendo observatorios ciudadanos. Observatorio, trámite en línea. Tenemos que cerrarlo, nos están haciendo señal que se acabó el tiempo. El tema da evidentemente para mucho, pero creo que ahí hay unos puntos importantes puestos sobre la mesa. Yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tus puntos de vista, Mauricio. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted también por habernos acompañado. Lo esperamos en nuestro próximo Café de Altura.